Bueno, buenas tardes para todos y para todas. En nombre de la Asociación de Profesores de Biología, vamos a dar inicio a esta actividad en el marco de los 38 años. Y bueno, la actividad de hoy se titula Los jóvenes y los horarios de enseñanza, una relación conflictiva. Esta actividad está a cargo del profesor Ignacio Esteban, que además es doctor en biología. Actualmente es docente grado 3 de la Facultad de Psicología y pertenece al PDCIVA y al Sistema Nacional de Investigadores. Se ha dedicado a investigar sobre la salud circadiana del sueño en jóvenes y su impacto en el rendimiento académico. Así que bueno, le damos la bienvenida y en las instancias de corte que él haga, abrimos la posibilidad de preguntas a través del chat, lo más claras posibles, o bueno, en algún caso si demerita a través del micrófono. Bien. Bueno, Ignacio, tenés la posibilidad de compartir pantalla y bueno, bienvenido y es un gusto para nosotros recibirte. Eh, Nada, gracias por la invitación. No estoy pudiendo compartir, pero nada, eso, aprovecho para contar un poco. Sí, yo soy profesor de biología, trabajé 10 años en secundaria. Además, en paralelo hice la carrera de biólogo y de hace un tiempo a esta parte dejé, digamos, sigo en la lista como grado 3 de biología, pero no agarré más horas y concentré todas mis horas acá en la universidad. La universidad tiene una cosa que se llama la dedicación exclusiva, entonces eso te impide de trabajar en otros lados y hace un tiempo que estoy solo acá. Entonces, ahora deberían estar viendo mi Está pantalla, ¿puede ser? cargando, está cargando, cargó. Cargo. Bien. Entonces, ahí está mi pantalla. Eh, Mi idea es contarles un poco el tema más en general, porque me parece que como profes de biología les puede interesar y lo pueden trabajar en el liceo. Yo me acuerdo en quinto humanístico estas cosas entraban, también en tercero con cuestiones de salud seguramente entra. Entonces, contarle un poco más la parte biológica de todo esto. Hay muchos materiales, yo igual después les dejo la dirección web de nuestro grupo. Yo integro un grupo de investigación que dice ahí abajo cronobiología. Hemos hecho algunos recursos pensando en estudiantes, escuela, liceo, algunos videos animados, algunas cosas más. Y, y ahí hay cosas que hemos ido generando para utilizar en enseñanza. Y, y algunos capítulos del libro también en español. Cualquier cosa me escriben, ahí está el contacto para echarlo. Entonces, yo lo que quería era contarles más cuestiones biológicas que tienen que ver con esto y después más centrado en qué cosas hemos hecho. Y que muchas de estas cosas las hicimos en los liceos de Uruguay, las hicimos con profes de Uruguay que nos ayudaron y con estudiantes, en ese momento estudiantes liceales, ya deben ser estudiantes universitarios, muchos de ellos, algunos me los curso todavía en la FEU, así que siguen en la vuelta. Y nada. Yo armé como varios bloquecitos, pero mi intención entonces es, cuando vamos cerrando los bloquecitos, si aparecen preguntas, cortamos y charlamos de eso, si no voy siguiendo, pero nada. No voy a estar muy atento al chat, pero ustedes que están ahí me avisan cualquier cosa de eso. Y entonces, un poco lo que yo les contaba es que esto, yo en mi trayectoria yo arranqué por la biología. Estudié biología en el IPA, estudié biología en Facultad de Ciencias, es lo que me interesaba, y yo estudié comportamiento y en eso estaba. Trabajé muchos años en secundaria y por eso la educación me interesa. Trabajé como profesor, después empecé a trabajar en la universidad. Y en la universidad parte de lo que nos piden como docentes es que seamos investigadores. Entonces en algún momento me puse a investigar estas cosas ya a partir de mi inserción en psicología. Y entonces lo que logré en algún momento fue vincular un poco todas estas cosas. Y esto de la salud circadiana y del sueño, por supuesto, tiene que ver con biología, por supuesto, tiene un correlato, un impacto a nivel de la educación y de estos, los gurises, y un poco vamos a hablar de esto y cómo les va. Y por supuesto que es una línea de investigación que está en desarrollo. Yo ahora tengo un grupo de investigación en biología, tiempo y sociedad acá en Facultad de Psicología. Y es un poco la línea de trabajo que vengo hace 10 años en Facultad de Psicología, tratar de entender este componente más de uso del tiempo de la psicología. Y nada, ahora estamos trabajando con adolescentes, pero en realidad estamos trabajando también mucho con trabajadores en turnos, que es otra manera de todo esto, de cómo el tiempo y la sociedad y la biología interactúan. Entonces, en realidad vamos a estar ahí en ese medio, charlar un poco. ¿Sí? Pero nada, de nuevo, cualquier cosa me cortan. Pero yo voy a aprovechar en el trayecto, que también se lo puedo facilitar. En la diaria han ido saliendo varias notas
contando las cosas que venimos haciendo. Ese es Leo Lagos, que es un periodista, se dedica, es el editor de ciencia de La Diaria. Entonces voy a aprovechar un poco varios titulares que él ha ido sacando como para contar sobre estos temas. Y uno primero, en esto de que yo les decía, la relación conflictiva entre los jóvenes y los horarios, y me parece que este titular es interesante, digamos, que el problema no son los jóvenes, el problema es el sistema, digamos, y un poco esas también las cosas que nosotros planteamos. Y esta investigación fue parte de lo que yo hice en mi maestría en 2015, 2016, trabajando en el Liceo 10, con gurises del Liceo 10. ¿Sí? Eh, entonces, me voy un poco más a lo de biología, que capaz que ustedes lo tienen presente, sí, sí, lo, lo han visto. Digamos, esto es un esquemita, son investigaciones muy viejas, pero son re importantes. Encerraban a gente dentro de búnkers, sin ninguna pista temporal, sin reloj, sin luz, oscuridad, todo constante. Y los seres humanos y cualquier bicho, en general, mantienen un comportamiento que todavía sigue siendo rítmico. Mantenemos la hora, tenemos una hora interior, sabemos llevar la hora. Y estas investigaciones fueron muy importantes porque mostraron eso. Mostraron que en principio muchos organismos tenemos ritmos circadianos, es decir, ritmos diarios, que se mantienen incluso cuando no hay pistas. En ausencia de pistas, en oscuridad constante, dentro de un búnker, las personas se seguían levantando todos los días a la mañana. En realidad un poco más tarde cada día, pero se seguía manteniendo una cierta patrón temporal y entonces se identificó que tenemos relojes internos. Esos relojes internos, esos osciladores circadianos son hiperimportantes porque nos dan una ventaja evolutiva, nos permiten anticiparnos, predecir lo que se viene. Yo me preparo para irme a dormir, mi fisiología se prepara para irse a dormir, mi fisiología se prepara para el amanecer. Sabrán ustedes, el cortisol, que es la hormona del estrés, en realidad el cortisol pica antes de que nos despertemos. Nos prepara y prepara el cuerpo para lo que se viene en el día. No es la hormona de estrés, o no es solo la hormona de estrés, sino que es una hormona que se libera de manera anticipada para prepararnos para el día. Y eso es re importante, porque nos permite estar ajustados al horario de afuera. Nuestro interior está más o menos ajustado, y vamos a hablar un poco de eso, de cómo las cosas a veces se desincronizan. Y nada, esto seguramente para ustedes, profe de biología, pueden reconocer muchas de estas estructuras. Tenemos un reloj principal que está en el hipotálamo es el gran regulador de la homeostasis, y entre otras cosas, tiene que ver con el tiempo interior, y para eso utiliza información lumínica que entra por las retinas, con eso ponen hora, un conjunto de relojes, tanto a nivel del sistema nervioso como a nivel periférico, porque casi toda la fisiología del cuerpo tiene ritmos circadianos. La temperatura sube durante el día y baja en la noche, la presión arterial también cambia, las hormonas, muchas se secretan diferente durante el día y durante la noche. Casi todos los procesos biológicos varían entre el día y la noche, porque las actividades que hacemos en el día y la noche son distintas. Y también todo lo que tiene que ver con lo cognitivo, y eso es lo que más en psicología venimos trabajando o hemos trabajado, cómo esto también impacta a nivel del pensamiento, las funciones cognitivas, el rendimiento y demás. Y a los investigadores que descubrieron las bases moleculares y genéticas del reloj, son estos tres, les dieron el premio Nobel en 2017. Y lo interesante de todo esto es que estos genes vinculados al comportamiento circadiano fueron los primeros genes que se describieron que tenían que ver con el comportamiento. Siempre en general uno asocia genes con fenotipo más color de ojos, altura, pero los genes y muchos genes vinculados a los circadianos fueron estos primeros que permitieron identificar que los genes también tienen que ver con el comportamiento, y el comportamiento también puede ser seleccionado. Y en esto de comportamiento circadiano es eso, es- hay adaptaciones asociadas a estar activos en la noche o en el día según la especie, según el organismo y demás. Y en esto de estar activos en el día y dormir en la noche, en realidad hay diferencias entre las distintas personas. No todos tenemos el mismo momento, el pico de actividad, el pico de temperatura, el pico de melatonina o el momento de dormirnos, no coincide entre todos. Y esas diferencias entre personas, esa preferencia individual por la ubicación de las actividades de la vigilia o del sueño, es que se llaman cronotipos, que me imagino que lo conocen. Nosotros como grupo intentamos participar activamente y difundir activamente estas cosas. Mis jefas, Ana Silva y Tina Tassino, tienen una columna en No Toquen Nada y han hablado muchas veces de todo esto. Hay diferencias individuales. Y lo interesante, lo que sabemos es que esos cronotipos en realidad no son estables a lo largo de la vida, sino que particularmente en la adolescencia, a ver si se entiende, esto es el momento, punto medio del sueño, donde se ubica el sueño. Y lo que se ve acá es que con la edad el sueño se retrasa durante la adolescencia, hasta cerca de los 20 años, y después se vuelve a adelantar. Y esto es un fenómeno que ocurre a nivel mundial.
todas las poblaciones estudiadas se ha visto, incluso en personas que viven en medio de la selva, digamos, en, en tribus de cazadores-recolectores, en sociedades de cazadores-recolectores, esto también se ve, digamos, no es solo por la vida moderna que los adolescentes y los jóvenes retrasan su momento para hacer las cosas. Y, y una cosita más que es interesante es que ese momento para hacer las cosas, que puede variar, puede hacer que a veces, vieron, así como hay jet lag, que es nuestro reloj interno queda desfasado con el reloj externo porque viajamos, también eso nos pasa entre el fin de semana y el día de semana. Ese cronotipo, esa preferencia para hacer las cosas, se expresa cuando no tenemos obligaciones sociales, como los fines de semana, y durante la semana nos vemos tironeados para hacer las actividades, capaz que en el momento que no preferimos, no tenemos preferencia, y esa diferencia se le llama jet lag social, y eso se ha utilizado como una medida de cuán desincronizados o desfasados estamos entre nuestro reloj interno y lo que está pasando afuera. Y en relación a todo eso hemos publicado, creo que faltan unos cuantos artículos, casi todo está en inglés, es un problema, es el lenguaje eh, de la ciencia en su mayoría es el inglés, hoy en día ya será el chino, la cambiará, pero por ahora casi todo es en inglés y eso es un problema. Por eso utilizamos Oleolagos y esas cosas porque nos ayuda a traducir al español de una forma un poco más accesible muchas de las investigaciones, pero nada, hemos publicado varias cosas que tienen que ver con esto de cómo son los jóvenes en Uruguay. Yo esto no me lo voy a saltear, pero bueno, utilizamos distintos instrumentos, tanto más medidas objetivas como cuestionarios para caracterizar todo esto. Y en general lo que repetidamente hemos ido encontrando es que los jóvenes uruguayos son muy tardíos. En general los adolescentes son muy tardíos, hacen las cosas muy tarde, sueñan muy tarde, la comida es muy tarde, todo es muy tarde, pero los uruguayos son particularmente tardío. Acá, por ejemplo, está el horario de la cena. Eso es rarísimo en el mundo, cenar tan tarde. Los cronotipos, que es los que están en naranja, que es el punto medio de sueño en los días libres, cuando no tenemos presiones sociales. Estos son los valores más tarde reportados y hay un efecto grande, importante, que siempre vemos que con los turnos. En el turno de la tarde, vespertino o intermedio, vespertino, depende del liceo, en general los jóvenes son más tardíos que los que van de mañana. De alguna manera hay una especie de conflicto con los horarios liceales y ahora vemos el resto del reloj, si se quiere, eh, y hay otras cosas que influyen. Y nosotros lo que vimos y lo que hemos ido estudiando, y eso nos parece importante, es, bien, la literatura dice que en general los cronotipos más tardíos, los que se orientan más hacia la tarde, en general tienen desventajas en la sociedad. En general se ha visto que les va peor al liceo, tienen más faltas, tienen algunas diferencias a nivel cognitivo. Nosotros, cuando vamos a ver eso, nosotros vemos que sí, que algunos jóvenes, esto que está acá es un puntaje en una escala de matutinidad y vespertina. Cuanto más alto, más matutinos. Y lo que vemos que los chiquilines que van al liceo, que son más matutinos, en promedio sacan mejores notas en el liceo. Es decir, habría una asociación entre los más matutinos, en el liceo les va mejor. Como tratando de unir esto de los cronotipos con el desempeño en el liceo. Pero lo interesante que publicamos nosotros, y que se ha visto también en Brasil, y se ha visto también en México, y se ha visto también en Argentina, que eso no pasa en los grises que van en la tarde. Que es lo que estoy diciendo, que en la tarde la diferencia entre los matutinos y los vespertinos desaparece, y en realidad hay investigaciones en Argentina que muestran que en la noche esta relación se invierte. Y lo que nosotros postulamos, y un poco lo que retoma Leo Lagos, y un poco lo que salimos a decir, es que claro, que el problema no está en ser vespertino, en los horarios más tardíos, en las preferencias más vespertinas de los jóvenes, sino que el desafío es ser vespertino en una sociedad organizada para arrancar muy temprano. Y entonces, en el liceo, este lo hicimos en el Liceo 10, arrancaba en 7, no me equivoco, 7:30 o 7:45, ahora no me acuerdo, a que arrancaba en 7:30 si no me equivoco. A las 7:30 de la mañana, los gurises que eran muy tardíos, les iba peor, a los gurises más matutinos les iba un poco mejor, pero en el turno de la tarde ya esa diferencia no se veía. E incluso más hacia la noche, lo que se ve es que se invierte, y los que les empiezan a ir mejor son los cronotipos más matutinos. Eh, Nada, nosotros siempre insistimos en esta parte de poder intentar organizar de alguna manera o retrasar los turnos, organizar los turnos teniendo en cuenta estas características de los jóvenes y la posibilidad de poder adaptar un poco mejor y tener en cuenta estas características de los jóvenes a la hora de asignación. Es administrativamente difícil, pero es una posible manera de intentar acomodar estas cosas. Esto era lo primero, tratar de entender. Todos tenemos relojes internos,
con la edad cambia ese cronotipo, esa ubicación de las cosas, pero también hay diferencias entre personas, y eso trae consecuencias en muchas esferas, entre otras en el rendimiento que tienen los jóvenes. Hasta acá una primera parte, no sé si de esto había alguna pregunta, había alguna duda o algo, yo sé que fui medio rápido, como también arrancamos un poco más tarde, no me quiero extender para contarles un poco más de las cosas que venimos haciendo. Cuéntenme, yo nos pasa, no veo muchas caras, esto es lo que tiene el Zoom, es difícil, pero cuéntenme, no sigo con alguna cosa más y cualquier cosa la retomamos después. Sigo. Súper interesante lo que estás diciendo, Ignacio, y de alguna manera cómo conjugar cuando el estudiante tiene un perfil, pero sin embargo en el liceo el nivel a que tiene que asistir es por la mañana, entonces eso no se contempla, ¿no? Sí, Este, es en bien. esto nosotros siempre insistimos que claro, que a la hora de por qué los gurises terminan yendo a un horario o en otro, seguro las razones son muchas, que es que si tiene entrena de fútbol de tarde, que si los padres se tienen que ir de mañana a laburar y llevarlo a los gurises, que si el hermano para cuidarlo, entonces hay muchas cosas que están jugando en esto. Ahora yo iba a retomar, hay una, digamos, esto no es de Uruguay ni de los uruguayos, esto mismo se ve en muchos países, y entonces quería retomar también investigaciones que se han hecho en Estados Unidos y muchas movidas más sociales que están haciendo en Estados Unidos para intentar ajustar estas cosas al perfil de los jóvenes. Eh, Esto fue otra nota y en realidad tiene que ver con la anterior, pero esto también fue cuando aprovechamos lo que pasó en pandemia y todo lo extraño que fue durante la pandemia, las clases virtuales y que los gurises se desdoblaban los grupos en varios grupos que iban a veces a clase y a veces no, etcétera. Y entonces lo que hicimos, bueno, vamos a ver de todo eso tan irregular, cuáles son los horarios que mejor se ajustan a la característica de los chiquilines. Y entonces Leo Lagos terminó sacando un artículo que hablaba de eso. Bueno, si nos interesa su salud, en particular la salud del sueño, tendríamos que adaptar los horarios para arrancar más tarde. Eh, y entonces yo ahí un poco traer, que seguramente ustedes lo tienen presente, de qué es el sueño y que nada, que el sueño, casi todos los animales tienen ese comportamiento. Es un comportamiento, se ha visto que hasta las aguas vivas sueñan. eh, es difícil definirlo, digamos, pero bueno, en principio, si lo definís por quietud, que aumentás el umbral de respuesta, digamos, estás menos responsivo al exterior. eh, Hay una cierta homeostasis de sueño, que cuando no dormís, tendés a dormir más la siguiente vez y algunas cosas más. Todo eso se ha identificado, bueno, muchos animales duermen. Incluso hay un grupo en Brasil que es muy divertido que trabaja con sueño en pulpos, en estos moluscos. Y ¿moluscos? No me perdí. Hace mucho tiempo no trabajo en zoología. En, en pulpos, e incluso en sueño REM. Yo no voy a hablar nada de todo eso, pero saben ustedes que hay sueño REM, sueño no REM. Trabajan en sueño REM en pulpos y cómo van cambiando de color en función de qué están soñando. Andás a ver qué está pasando por su mente. Pero hay muchos grupos muy interesantes. Pero al principio, el sueño se puede definir por esas cosas y cuando hablamos del sueño en seres humanos, el sueño saludable se define por aquel que tiene duración suficiente. Ahora vemos un poco eso, la calidad suficiente, también una cierta eficiencia de sueño, una profundidad y todo lo que tiene que ver con también de la ubicación, no solo cuánto, sino en qué momento ocurre, con qué regularidad ocurre y una parte que satisfecho nos deja, digamos, al otro día que también estamos. Porque el sueño tiene muchas funciones y ahora charlamos también un poco de eso. Y lo que se sabe es que a lo largo de la vida el sueño, la arquitectura, digamos, cómo está el sueño a lo largo del día, en qué momento ocurre y la cantidad de sueño varía. Y hay algunas recomendaciones, esto es de la Asociación Norteamericana del Sueño, de que para escolares el sueño adecuado, sueño suficiente, es entre 9 y 11 horas y para adolescentes entre 8 y 10 horas. Eh, Hay un cierto mito a veces que se habla de que los adolescentes precisan dormir menos, y en realidad precisan dormir lo mismo. Lo que pasa es no duermen lo suficiente en general, y eso es parte de lo que venimos trabajando. Eh, en este esquema, en realidad, a mí lo que siempre me parece interesante como mostrar es que nosotros tenemos el sueño, el comportamiento de sueño, en realidad, en parte depende de este reloj que yo les decía. Dormimos en la noche porque nuestro reloj interno nos prepara para dormir en la noche y estar despiertos durante el día. Y en eso la luz es re importante. Sabrán, está todo este tema de las pantallas, la exposición a pantallas y demás, y las pantallas lo que tienen es eso, al afectar nuestro reloj interno, le dicen,
por ejemplo, las pantallas a la noche, que es de día todavía, y entonces prepara el cuerpo para decir, seguir despierto y no irse a dormir. Entonces, la regulación y cuándo ocurre la luz es hiper importante. Y tenemos el problema en la vida de las sociedades actuales de que tenemos menos luz durante el día y más luz en la noche, y eso termina afectando el sueño. Pero por otro lado, también tenemos el tema de la presión de sueño, que durante el día y a medida que se acumula el día nos viene sueño, y por eso usamos cafeína o mateína o distintas sustancias estimulantes para sostener la vigilia, y ahí está todo el problema del consumo de bebidas energizantes en adolescentes y las alteraciones que puede traer eso en el sueño. Y un tema re interesante, que es parte de lo que nosotros trabajamos, es cómo las presiones sociales terminan eh, eh, generando ventanas de oportunidad para el sueño. Y nosotros hemos encontrado repetidamente de que muchas actividades sociales o familiares ponen un límite a cuándo pueda empezar el sueño, y también los horarios liciales en particular, y sobre todo en la mañana, le ponen un límite hasta cuándo puede haber sueño. Y eso es lo que venimos un poco jugando en este esquema, que me parece muy útil. Y yo les decía esto de estas investigaciones que han hecho en Estados Unidos, Mary Cascadon y su grupo, que lo que le llaman es la tormenta perfecta. Ellas hablan de que en los jóvenes, particularmente en los adolescentes, hay cambios en todo esto que hablábamos de la regulación del sueño, el sistema circadiano y también el funcionamiento miostático, que hace el sueño necesita arrancar después. Los jóvenes les cuesta irse a dormir temprano porque su fisiología no está adaptada para eso, y a la noche, a las 9 de la noche, no tienen sueño. Por más que los mandemos a dormirse, no tienen sueño, las de noche no tienen sueño. Entonces lo que pueden ir es irse a acostar a la cama, ir al techo. Es un problema. Y además hay todo cambios en sus actividades sociales, tienen más autonomía, uso de pantallas, estar con otros amigos y demás. Todo eso hace que el sueño ocurra más tarde. Pero tenemos el problema, y en Estados Unidos se ve que, y en Uruguay pasa lo mismo, de que los horarios de los adolescentes, que son más tardíos por su propia biología, son más tempranos que en la escuela. En la escuela arrancan a las 8, o si es doble turno o tiempo extendido, arranca más tarde, 9, 10 de la mañana, y sin embargo los adolescentes del liceo tienen que arrancar más temprano. Entonces, tenemos unos gurises que, por sus propias características fisiológicas, la adolescencia, una característica de adolescencia, que es ser más tardío, retrasar sus actividades, les imponemos ir temprano. Entonces, lo que se ha visto, y esto desde los 90 se viene investigando fuertemente, de que en los jóvenes hay una epidemia de duraciones de sueños insuficientes. Hay una epidemia de jóvenes que duermen menos de lo que necesitan, y eso tiene consecuencias. Consecuencias en el desarrollo, por supuesto, y tiene consecuencias en el rendimiento cognitivo. Si no dormimos lo suficiente, no estamos atentos, no nos funciona bien la memoria. El sueño es fundamental para los procesos de consolidación de la memoria, por ejemplo. Estamos más distraídos y demás. Y hay muchas sociedades en Estados Unidos y en Europa. Yo acá traje dos ejemplos son sociedades de docentes, con científicos, con padres, con políticos, intentando, promoviendo la salud de sueño en jóvenes, que los jóvenes sepan todo esto, intenten preocuparse y ocuparse de dormir lo suficiente y demás, pero después retrasar los horarios escolares. Hay un fuerte énfasis en no arrancar las clases antes de las 8 o 9 de la mañana. En Estados Unidos incluso hay varias experiencias, si quieren después les puedo contar un poco más, por ejemplo, hay un investigador, Horacio de la Iglesia, investigador argentino que está en Estados Unidos, que logró que en Seattle se retrasaran una hora y media las clases liceales, y encontró que mejoraban las notas de los gurises, mejoraba el estado de ánimo, sobre todo los gurises de niveles socioeconómicos más desfavorecidos. Un impacto fuerte en el rendimiento y la asistencia de esos chiquilines. No, son experiencias muy interesantes. Y nosotros venimos trabajando un poco eso, tratando de ver, ok, son gurises muy tardíos, muy vespertinos, y esa vespertinidad trae consecuencias en el rendimiento, pero además también un poco cómo es ese sueño. Y entonces venimos, yo les decía, este relojito lo que intenta es comparar gurises de la mañana y la tarde. En blanco lo que está es representado el sueño en días de semana. Los chiquilines que van en la mañana, estos son varios trabajos, esto es uno solo, pero tenemos varios de estos, los que van a la mañana en general entre semana duermen menos, muy poco, duermen entre 5 o 6 horas, en general cuando tenían que dormir 8, y en los fines de semana solo duermen 8, en realidad no están durmiendo mucho más, por lo que entonces no llegan a dormir lo necesario. En el turno de la tarde es mucho más lo que duermen, como ven es bastante más parejo, pero en días de semana igual no duermen, o muchos no duermen lo suficiente, y eso hace que, de nuevo, también incluso en la tarde, aunque mucho menos haya falta de sueño, eso no, nosotros en realidad hacemos
modelos estadísticos que intentan ver la contribución de distintos factores, y nosotros encontramos que el turno es hiper importante y los gurises que van en la mañana llegan a un 70% de chiquilines que no duermen lo suficiente, que es altísimo. En la tarde es bastante menos, entonces los horarios son un factor importante, pero después hay cosas como, por ejemplo, el horario de la cena. Cuanto más tarde cenan los chiquilines, y eso en parte es un arreglo de ellos, pero seguramente hay también, en Uruguay sobre todo, la cena es un evento muy de reunión familiar, ese momento pone un límite al momento que los gurises se van a dormir. Entonces, cuanto más tardío es la cena, más tarde se duermen, y más, menos son las duraciones de sueño. Y una cosa que aprovechamos en pandemia, yo les decía, fue agarrar y registrar con acelerometría, con actímetros y seguirlos todos los días a chiquilines durante las vacaciones, durante vacaciones de julio y cuando volvieron de las vacaciones. Entonces, como ven acá, en gris son las vacaciones. Los grises se acuestan tardísimo. Acá hay un ejemplo que se está durmiendo como a 3, 4 de la mañana en general y se levantan, por supuesto, después del mediodía. Esto es lo que hacen los grises espontáneamente. Y duermen 8 horas. Es decir, si los dejamos sin presiones, sin exigencias, los gurises duermen las 8 horas que la literatura dice que deben dormir. Ellos naturalmente duermen lo que precisan. Claro, ¿qué pasa? Cuando vuelven las clases, que se tienen que levantar temprano, adelantan su inicio de sueño, pero son incapaces o no tienen la capacidad de adelantar lo suficiente, porque deberían adelantarlo unas 4 horas, pero ¿cuál es el problema? A las 10 de la noche, 9 de la noche, que deberían dormirse para dormir lo suficiente, no pueden. Y lo que vemos es que se adelanta su sueño, sobre todo lo que hacen es recortar el final, porque como casi todos nosotros hacemos, si nos tenemos que levantar muy temprano, nos ponemos alarma, y los chiquilines lo que hacen es se ponen alarma para levantarse. Y vemos que acá como los chiquilines bien van siguiendo claramente lo que está marcado con la línea de color, es el horario de las clases. Van bien pegados al horario que tienen clase, incluso en azul el que está acá son los días que tenían clases remotas. Chiquilines que se levantaban, prendían el celular y se metían en la clase de dentro de la cama. Entonces, un poco lo que fuimos viendo era intentar seguir de que, claro, claramente el horario de despertar estaba muy pegado con el horario de las clases. Cuanto más temprano las clases, más temprano se levantaban, no podían adelantar su sueño y dormían poco. Y haciendo modelos, no importa mucho los detalles, en las gráficas lo que encontramos es eso. Cuando las clases eran remotas, las clases virtuales, los chiquilines dormían 45 minutos más. ¿Qué eran esos 45 minutos? Claramente lo que les llevaba ir desde la casa, prepararse e ir hasta el liceo. Esos 45 minutos que se ahorraban de tránsito, los metían para dentro del sueño y dormían 45 minutos más. Y además, claramente, había una relación bien directa y muy fuerte entre el horario de inicio de las clases y la cantidad de sueño que dormían, la duración de sueño. Cuanto más tarde arrancaban las clases, los gurises no lo aprovechaban para dormirse más tarde y dormir menos. En realidad, el inicio del sueño seguía siendo el mismo, el retraso del horario de las clases les permitía dormir más. Donde claramente y muy fuertemente mostrábamos eso. El horario de las clases condiciona, limita la duración del sueño de estos jóvenes. Y algunos resultados que es parte de lo que estamos investigando un poco más ahora las otras cosas que también influyen en esto, no solo en lo social, sino también, por ejemplo, el ambiente más físico, la exposición a la luz. Y lo que vemos es que cuanto más luz se exponen durante el día, sobre todo luz natural, los chiquilines se duermen antes y duermen mejor. Por todo esto que decíamos de cómo impacta en el reloj circadiano. Ahora después yo tengo una especie como resumen de recomendaciones, pero claramente para los jóvenes, la actividad física durante el día, la exposición a luz, el salir digamos, estar fuera de los techos, exponerse a luz natural, sobre todo en la mañana, es una manera de ayudarlos a adelantar un poco su reloj y a tener un poco mejores duraciones de sueño, más allá de los cambios en los horarios. ¿Sí? Entonces, nosotros venimos, los chiquillos son muy vespertinos, esa vespertinidad entra en conflicto con los horarios y hace que se tengan que levantar antes de lo que deberían para poder dormir lo suficiente y hay una epidemia de sueño, de bajas duraciones de sueño en los adolescentes. Pero lo que hicimos también hace poquito, conseguimos dinero para ir a hacerlo en niños, tratar de ver un poquito antes. Esto ya está presente desde antes, ¿qué está pasando antes? Y entonces hicimos dos investigaciones, una que ya tenemos publicada el año pasado, que es con una muestra representativa de más de 2.000 niños y niñas de Uruguay, de centros urbanos de Uruguay,
donde fuimos a ver lo mismo, a ver cómo están durmiendo estos niños y niñas. Y nada, estos son datos más como demográficos, pero de nuevo encontramos lo mismo. Aunque el sueño era mejor en estos niños, si lo pensamos como referencia ahora no 8 horas, sino 9, el sueño, las duraciones de sueño eran un poco mejor en las niñeces. Solo el 20%, pero es que es grande, solo el 20% no duerme lo suficiente. Sigue siendo mucho, pero es menos que en adolescentes. Y sobre todo, esos niños que no duermen mucho son los que de nuevo, son los que van de mañana al liceo. A la escuela, quiero decir. De nuevo, el arrancar temprano clases en la escuela hace que estas niñeces en Uruguay, que son muy tardías también, y de nuevo los cronotipos son muy tardíos, y de nuevo hay muchos factores sociales que influyen en todo esto, de nuevo encontramos que están durmiendo poco, están durmiendo no lo suficiente. Y seguro esto después lo vemos en las clases. Yo siempre juego con que mis grupos en el liceo, una cosa era el grupo a las 7:30 y otra cosa era el grupo a las 12 del mediodía, digamos. Cambian muchísimo los gurises, pues a lo largo del día se despiertan, claro, es eso. A las 7:30 todavía están dormidos, al mediodía ya empiezan a arrancar y el clima cambia, el clima es otro. Y parte de esas cosas venimos trabajando y queremos investigar, tratar de sumarle otro tipo de medidas a ese cambio a lo largo del día de los chiquilines y nada, que eh, cómo impacta eso. De nuevo, los mismos relojitos, esto se ve en las niñas y niñas en Uruguay, el sueño en días de semana es más corto, en los fines de semana intenta recuperar. Nosotros, otra investigación que no hemos hecho, pero queremos investigar, es, yo tengo la tesis de que los días libres no son tan libres, y en general hay muchas cosas que tienen los niños y los adolescentes también los fines de semana. Eh, entre fútbol, actividades y padres que no les gusta que estén durmiendo hasta muy tarde. Yo les decía, hay bajas duraciones de sueño muy fuerte todavía en la mañana, hay mucha desalineación circadiana, mucho jet lag también en la mañana y algunas cosas más que si quieren más en detalle después podemos charlar, pero de bueno, los horarios de la tarde en la escuela de nuevo son una especie como de factor promotor de salud, de sueño y de menor desalineación en estos niños. Y de nuevo, esto que yo les decía, y esto es un trabajo que estamos haciendo ahora, que nos parece muy interesante, lo que hacemos es, estos niños, agarramos un grupo de niños, no los 2.500, sino un grupo más chiquito, los medimos durante muchos días, y les medimos la actividad física, y les medimos la exposición a la luz, y lo que vemos que cuanto más luz se exponen en la mañana estos chiquilines, y más actividad física hacen en las mañanas, estos son minutos de actividad vigorosa, perdón, moderado vigorosa, cuanto más actividad y más exposición a luz tienen en la mañana estos chiquilines, más tempranos es su cronotipo y mejor es su salud de sueño y su salud circadiana. Es decir, estos son estrategias más vinculadas yo que sé, al estilo de vida, le podríamos decir, que como padres o como educadores podríamos intentar promover para que estos chiquilines intenten ajustar mejor su reloj a estas presiones sociales que estamos hablando que son complicadas para la despertinidad. Puedo cortar acá y seguir hablando de jóvenes, pues yo ahora sí me voy más a jóvenes universitarios, si se quiere. ¿Les parece cortar un poquito y charlamos? Sí, a mí me quedó Dale. una duda ahí, ¿no? Con el gráfico que pones de los cronotipos, entenderlo un poquito mejor que decías sobre la actividad de esos adolescentes en la mañana, ese. Sí, mira, acá lo que tenemos es el cronotipo, que es, de nuevo, es una medida de en qué momento ocurre el sueño. Y hay una relación Ujú. bien directa entre cuanto el sueño es más tardío, hace que se acuesten más tarde y por tanto terminen durmiendo menos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vemos nosotros. Y acá lo que estimamos es, en un día de clases, cuánta actividad física moderada o vigorosa, es decir, acá lo que mide es aceleración lineal, entonces yo no tengo ni idea que están haciendo chiquilines, si están corriendo, si están haciendo qué, pero es cuántos minutos están muy activos en la mañana y cuántos minutos de exposición a luz natural tienen también en la mañana. La mañana tomamos como la franja acá no me acuerdo qué hicimos, entre las 7 de la mañana y el mediodía, que es cuando el reloj, el reloj interno le ayuda para adelantar. Entonces, acá lo que dice es a qué hora en principio está ubicado el sueño. Ujú. Cuanto más luz ven en la mañana, o cuanto más activos están en la mañana, antes se van a dormir. Entonces, Claro. estos son chiquilines espontáneamente hacen eso. Nosotros lo que decimos es, uy, si promovemos que los niños y los adolescentes
estén más expuestos a la luz en la mañana y estén más activos físicamente en la mañana, su reloj se va a adelantar, su sueño va a ocurrir antes y van a dormir mejor. Eso es lo que decimos nosotros. ¿Se entiende? Claro. Yo pensando en que, bueno, si Sí. este estudiante está en clase, sí, capaz Mm. que esa exposición no se está dando. Y pensando cómo incide eso en el rendimiento de él, en lo que tiene que ver con sus aprendizajes, ¿no? Y también, por otro lado, lo que tú decís, cruzaba con algo que observaba esta semana, la misma institución cómo veía pasillos, ¿sí? La dinámica institucional en estudiantes de la mañana y en estudiantes de la tarde. Hoy compartía esto con mis alumnos y me decían, sí, ¿qué pasa que en la tarde son novenos? Y capaz que están con más energía. Eso en la mañana, novenos, ¿no? Así, violencia en pasillos. Y en la tarde, séptimos, pero otro clima se vivía a nivel institucional. Pienso en qué medida también esos estudiantes, ¿sí? O esos comportamientos tienen que ver en los recreos tienen que ver también con esto que planteas, ¿no? Eh, Retomo dos cosas que decís son interesantes. Yo les contaba esta experiencia en Estados Unidos, hay varias más, que lo que muestran es el retraso en los horarios, el horarios más adecuados para los gurises, ven cambios en el clima general, ven, por ejemplo, disminución de las sanciones que tienen que poner los chiquilines y una cantidad de indicadores de que los gurises tienen un mejor bienestar, le están pasando mejor. Yo, cuando yo hice la primera parte de la investigación les contaba que trabajando en el 10 y 2015, 16 no sé en qué medida sigue ahora, pero me acuerdo que repetidamente estaba que la tarde era peor el rendimiento. Insistían en eso, que los gurises de la tarde eran peor. Nosotros lo hicimos y en realidad después hablando con gente del monitor escolar y con gente de primaria y secundaria que tiene estadística, eh, haciendo las correcciones necesarias, en principio la tarde, el rendimiento de la tarde es parecido de los chiquilines, no es muy diferente a la mañana. Eh, Nosotros lo que vemos es eso, es en la mañana en principio hay gurises que les va peor, otros que les va mejor, y en la tarde el rendimiento es más parejo para todos estos. Y que hay estos otros cambios que hay, y en otros países se ha visto esos otros cambios más en cómo la pasan. Lo de la luz, a nosotros estamos empezando a trabajar un poco con eso y nos parece re interesante. Yo de los últimos liceos que trabajé fue el 16, que era un convento antes, la luz, o el 14, que la luz que le entra es unas ventanitas diminutas. eh, no es la iluminación algo que se atienda mucho. Yo no lo estoy trabajando acá, pero es re importante y se investiga mucho hoy en día que la luz tiene muchos impactos a nivel cognitivo. La luz importa para el reloj, por supuesto, pone en hora el reloj y ayuda a que nos vayamos a dormir en la hora adecuada y nos ajustemos mejor al ambiente, pero la luz también impacta directamente a nivel cognitivo y ustedes me imagino que tienen presente esto del SAD, síndrome afectivo, desorden afectivo estacional, digamos, de cómo en los países nórdicos, en invierno, aumenta la depresión y demás. Y eso tiene que ver con la falta de luz. Directamente influye en el estado anímico la luz. Entonces, esto que estamos planteando nosotros, es decir, habría que promover que los jóvenes tengan una mayor exposición a luz, que los edificios, la infraestructura esté más abierta a la iluminación natural. Digamos, los gurises están dentro del liceo, bien, pero promover que en vez de tener un tubo de luz horrible, tengan más iluminación, mejor calidad, más intensa y sobre todo intentando de que sea lo más cercana a la luz natural, sería importantísimo. Mi tutora de doctorado, que ahora se fue a trabajar en la industria, entonces era académica, trabaja en la industria, en realidad se dedica a asesorar empresas en iluminación y en organización de turnos. Digamos, el impacto que tiene la organización luminosa para el rendimiento en las empresas, digamos, por algo les paga a ella por ahí, por el rendimiento, y para la salud. Es re importante intentar ajustar, y en esta sociedad que vivimos, de que estamos todo el día encerrados abajo un techo, estamos re alejados del reloj solar y eso es un problema, porque entonces después nos cuesta acomodarnos a lo que está pasando. Sí, Por acá no sé si... colocaron Dale.
Sí, en el chat coloca Juan que el factor de qué tipo de luz haya en el aula incide mucho, incluso sin la presencia de luz natural. Sí, Sí, sí. En realidad hay muchas investigaciones intentando ver la composición espectral de la luz y los impactos que tiene eso. Se sabe que, por ejemplo, para el reloj lo que más importa es la parte más azul. Por eso las compus, los celulares y demás, vieron que tienen filtros para la luz azul. No se sabe mucho que funcionen, pero la evidencia es medio, todavía no es muy contundente que funcione, pero se sabe que ese es el que más impacta para el reloj, pero para las otras funciones no necesariamente es ese lo importante, pero hay mucha investigación. Nosotros estamos queriendo empezar a trabajar esas cosas porque, nada, hay algunas que son controlables o uno podría intentar mejorar su salud de luz, digamos, o algo por el estilo, su exposición a la luz, y también a nivel institucional son cosas para abordar. Hmm. Yo, yo nomás contarles algunas cosas más que venimos haciendo porque son divertidas y demás. En Uruguay el tema de los turnos está hiper presente, porque es eso, nos faltan infraestructura. Es, Nosotros para publicar estos artículos sobre educación en turnos, tuvimos primero explicar qué carajo eran los turnos, porque en el norte no entienden mucho los turnos, todo el mundo va más o menos a los mismos horarios. La existencia de turnos es una cuestión del tercer mundo, es prevalente en América Latina y en África, porque no hay infraestructura suficiente. Entonces lo que hacemos es, como una fábrica, metemos varios turnos para maximizar el uso de los bancos. Eh, y lo mismo que pasa a nivel de secundaria, ustedes conocen, pasa a nivel de la universidad. Tanto esta investigación que es con la escuela de danza, que también tiene turnos, y en la noche son los primeros años y en la mañana son los últimos años. Yo trabajo en Facultad de Psicología y nosotros somos 4 docentes de neurobiología para 4.000 personas. Digamos, en términos de masividad es gigante. Entonces nos pasa lo mismo, tenemos que hacer turnos y demás. Entonces, como modelo está muy bueno, pero es un modelo de la escasez, de la precariedad, de la situación que estamos. Pensando en el presupuesto, es parte de lo que estamos, ahora se viene. Eh, Pero nada, en esto entonces aprovechamos en bailarinas, porque es eso, porque las bailarinas teníamos un grupo de gente que tiene distintos turnos y entonces está muy activa y expuesta a luz en dos puntas del día, como para bichar. Entonces también aprovechamos a publicar unos cuantos trabajos, un poco estudiando eso de cómo había bailarinas que temprano en la mañana estaban muy activas físicamente o temprano o tarde en la noche estaban muy activas físicamente. Y en este modelo, de nuevo, encontramos cosas por el estilo que veníamos, que es bien los que van temprano en la mañana, tienen cronotipos más matutinos, pero tienen sobre todo duraciones de sueño más cortas y de nuevo, la actividad física temprano en la mañana y la exposición a luz temprano en la mañana adelantaba el cronotipo y mejoraba la salud de sueño. De nuevo, lo mismo. El estar activos en la mañana, el evitar la luz en la noche, evitar la actividad física antes de dormirnos, son cuestiones de lo que se llama higiene de sueño para intentar ayudar a tener las duraciones de sueño adecuadas. E incluso trabajamos esto mismo, como yo les decía, acá en Facultad de Psicología, que también tenemos turnos. Entonces lo que hicimos fue, eh, en un año, nosotros tuvimos 4 turnos de parciales acá para cerca de los 3.000 estudiantes y fuimos a ver cómo era su sueño. Yo les decía, el sueño tiene muchas funciones muy importantes, tiene que ver con la conservación de la energía, tiene que ver con la homeostasis de los circuitos neurales, también con respuesta inmune. Hay investigaciones que hicieron de cómo la vacunación, por ejemplo, para el COVID, eh, generaba mayor cantidad una mayor respuesta inmunológica en los que tenían una duración de sueño adecuada, e incluso según la hora del día en que fuera la vacunación funcionaba. Hay muchas cosas que interactúan ahí, pero lo que se sabe es que claro que el sueño es importante para tener un buen funcionamiento cognitivo, un nivel de activación suficiente, y el sueño es muy importante para el aprendizaje y para la memoria, es fundamental. En Brasil hay un investigador llamado Siddhartha Ribeiro, que insiste mucho en esta idea de, a nivel de la educación, se insiste en el cuidado de eh, actividad física para los chiquilines, alimentación adecuada para los chiquilines, pero no se tiene en cuenta y no se defiende el sueño para los chiquilines. Si lo pensamos, yo siempre digo esto, acá en facultad yo trabajo y doy clases de esto, cualquier animal y el ser humano se muere antes sin dormir que sin comer. Sin embargo,
no vemos muchas campañas de bien público para tener sueño suficiente. Eh, y entonces lo que hicimos fue ir a tratar de ver cómo era el sueño en los jóvenes universitarios. Y nada, lo que encontramos típicamente es los días, esto es en rojo, son el sueño habitual. La gente dormía alrededor de 7 horas, que es lo esperado para la edad de estas personas, pero antes del parcial todos se quedaron sin dormir. Típicamente se acostaron más tarde porque se quedaron estudiando. Y en realidad alrededor del 15% de la gente ni durmió. Eso es típico en los adolescentes, pero gente grande que debería tener un poco más de autorregulación y conocimiento de estas cosas, hacen lo mismo. Una estrategia de dejar para el último momento las cosas, eh, quedarse estudiando, no dormir antes de una prueba. Y lo que hicimos fue eso, preguntarles cuánto dormían y después nos fuimos a ver porque teníamos las notas de esos chiquillos a ver cómo les fue. Y obvio que encontramos lo que era, íbamos a encontrar. Cuanto más dormían, mejor les iba en la prueba. Es eso, es un diseño sencillo porque nosotros tenemos respuestas cerradas, entonces es muy fácil identificar y tener una prueba objetiva, porque siempre tenemos este problema de cómo medir el rendimiento. Los profes a la hora de poner notas, valoramos muchas cosas distintas para poner notas, pero acá teníamos una prueba de 80 preguntas, verdadero o falso, tienen que contestar, no, eran 60 si me equivoco, y claramente era cuanto más dormían, mejor les iba. Siempre les insisto a los chiquilines para entender esto es, por supuesto que si no dormís, no es que te va mal, hay alguna gente que le fue muy bien, hay otros que le fue muy mal, pero por supuesto que si dormís mucho y no estudiaste tampoco te va a ir bien y hay mucha gente que durmió suficiente, pero les fue muy mal, digamos. El sueño no sustituye al aprendizaje, pero para tener buenos aprendizajes es importante dormir y dormir suficiente. Em, Nosotros siempre, ahora tenemos, si quieren después se lo puedo mandar, está por salir, junto con el grupo de cronobiología estamos escribiendo un libro sobre salud, ¿cómo es que se llama el título? No, es algo traslacional, pero no me acuerdo. Es salud circadiana traslacional, que en realidad lo que se invitó a investigadores, nutricionistas, gente vinculada a la educación, gente vinculada a distintos temas, a que tratara de traducir las cosas que viene investigando para profesionales de la salud y la educación y cómo esto se podía trasladar. Nosotros aquí escribimos un capítulo con un poco de estas cosas, pensando en jóvenes y la educación y hacíamos un resumen de las cosas que venimos investigando y sabiendo como recomendaciones para los jóvenes, digamos, y para la salud en general. Por supuesto que mantener un horario regular de descanso es fundamental. Yo les decía, todo esto hay relojes internos, entonces el momento que hacemos las cosas no da lo mismo y hacer las cosas de manera regulares y en el momento adecuado es fundamental. Todo el tema de la luz es complicado. Vivimos en sociedades donde cada vez el día es más oscuro y la noche es más iluminada, y eso es un problema. Entonces, intentar mantener días luminosos y noches oscuras es fundamental. Evitar las pantallas y la luz intensa antes de dormir también. La cafeína hay que evitarlo, sobre todo al anochecer, y toda la estimulación a la noche es importante. Es todo un problema. Nosotros nos interesa y vamos a ver si podemos hacerlo. Está todo el tema del consumo de cafeína en jóvenes. No sé si vieron los últimos reportes del consumo de sustancias en adolescentes. La cafeína es de las más altas, las energizantes de las más altas junto con el alcohol. Y todo eso, ¿qué impacto va a tener? No se está estudiando y nos reinteresa abordarlo. Y por supuesto, así como tener días luminosos, es importante tener eh, noches oscuras y condiciones adecuadas para dormir. Sabemos que muchas veces en los jóvenes eso no es sencillo, la tranquilidad en la casa no es sencillo. Y nada, yo lo que decía en jóvenes, lo que hemos ido encontrando y lo que se sabe que aumentar la actividad física y la luz en la mañana es una manera de ayudarlos a volverse un poco más matutinos y ajustarse un poco más a estos horarios complicados y toda la parte de regular la tecnología del consumo de energizantes es importante. Más allá de cambios institucionales que son más difíciles de conseguir, pero que tiene que ver con organizar los horarios y cambiar los horarios iniciales para adaptarlos un poco más a la característica de los jóvenes. ¿Sí? Estas son algunas de las cosas que venimos trabajando y que me interesaba contarles. Podemos charlar un poco más, yo nomás dejarles, yo
este es Hay el grupo, una somos unos cuantos. pregunta. Dale, no, yo Hay- nomás quería dejarles acá porque ahí Mm. cronologiaf100.edu.uy es la página web que tenemos nosotros, ahí tenemos una cantidad de materiales, tenemos un Twitter y después tenemos un canal de YouTube donde tenemos una cantidad de videos también para ahí. Entonces, eso nomás para mostrarles y sí, estoy para preguntas que quieran y conversar lo que quieran. Excelente esto que compartís ahora. Acá estoy leyendo en el chat que Analia dice que hay de cierto en que es necesario dormirse antes de las 23 para lograr un sueño reparador. Em, a ver, no sé qué parte puede ser, digamos, eso tiene muchas partes. A ver, el sueño en la noche es mejor que el sueño durante el día. Entonces, no da lo mismo. El sueño durante el día no ocurre en el momento que estamos preparados. En realidad, el sistema circadiano se activa, digamos, nos activa la vigilia durante el día, entonces nos va a costar dormir más, nos van a molestar más. Entonces, el sueño durante el día es un problema. El sueño en la noche es mejor. Eso es lo primero. Después, ¿qué momento para dormir? Y eso varía con las personas, yo insistía en eso, todos tenemos igual funcionamiento del reloj y de los demás componentes, entonces el momento para que nos venga sueño va a variar. No necesariamente es bueno dormirse a las 9, a las 10, a las 11, eso es variable, lo importante es dormir en la noche. El problema que tenemos, o lo que nosotros venimos identificando sistemáticamente, es que es eso, que al otro día tenemos cosas. Entonces, si nos ponemos que, me tengo que levantar a las 6 porque me tengo que bañar y tengo que hacer una cantidad de cosas para irme, yo debería dormir 7 horas, quiere decir que a las 11 tengo que estar durmiendo. Pero no tanto porque sea mejor, sino porque es la manera de adaptarme a cómo funcionan los horarios sociales. Ese es el problema. Pero no he leído que diga que si dormís, por ejemplo, de 1 a 8 o de 2 a 9, sea peor. El problema es que si te despertás a las 9, pocos trabajos o muchas veces el trabajo no te lo permite, pero no les va peor por ubicar su sueño más tarde o más temprano. Lo que sí también se sabe es que es un problema estar moviendo el sueño. Y entonces, claro, muchas veces pasa que la gente duerme más tarde en los fines de semana y se duerme más temprano en los días de semana. Esa irregularidad se sabe que también a largo plazo trae consecuencias. No sé si por ese lado iba la pregunta y sí, habré contestado. Bien. Ahí está Acá, Juan con la mano levantada. sí, exacto, Eso. era lo que te iba a decir. Buenas noches, Ignacio. Buenas noches a todas las presentes. Mi pregunta iba porque en la anterior diapositiva hay algo que se llama estimulación cognitiva. Y las personas quienes por ahí leemos, o bueno, el tema de ya sea leer un PDF o ya sea leer un libro físico, porque también hay una diferencia, ya que leer un PDF implica leer en una pantalla o en un Kindle, creo que se llama. Ujú. ¿Qué implicancia tiene eso? Porque dice, ¿no? Estimulación cognitiva, pero también es como que estás alimentando un poquito el tema del cerebro, ¿no? O descansando por ahí, de leer por recreación y no, yo qué sé, algo académico, ¿no? O sea, ¿qué implicancia tiene eso en cuanto afecta al sueño? No sé si se entiende la No, pregunta. sí, sí, sí. Yo cuando escribimos esto, que capaz que no fue lo más feliz, es, eh, se ha visto repetidamente que, por ejemplo, los videojuegos joden el sueño. Y entonces hay varios debates. Algunos plantean que, es la luz, la pantalla, pero en realidad hay varios trabajos que muestran que en realidad es más el nivel de activación que genera, por ejemplo, los videojuegos o determinado tipo de actividades, que eso hace claro, se liberan hormonas, adrenalina, digamos, se activa en general el sistema nervioso y la fisiología y hace que después bajar y también es más complicado. En ese sentido, no cualquier actividad. Entonces, por supuesto que lo mejor es meditar antes de irse a dormir. Esa es la idea y hay mucha investigación que muestra eso. El mindfulness y otras cosas más, intentar bajar, salir de despreocuparse, intentar salir de las preocupaciones del día, ayudan a dormir. Eso es lo que se ha visto, digamos, está claro. Nosotros cuando dijimos de estimulación cognitiva nos referimos a eso, a algo intenso, digamos, estar o discutiendo con alguien, o jugando a la computadora, o esa intensidad, sobre todo pensando en adolescentes. Respecto al Kindle en particular y demás, hay algunos trabajos que han intentado ahora mostrar que incluso un Kindle puede llegar a ser suficiente como para terminar afectando la calidad de sueño y la duración del sueño. Claro que es mejor un Kindle que una tablet, claro que es mejor el Kindle que la tele, pero hay algunos trabajos que muestran hasta incluso la luz piloto de la tele nos cambia la secreción de melatonina.
que es nada, es el puntito rojo de la tele, cambia la secreción de melatonina. Somos bichos y nuestra fisiología es muy sensible a todas estas cosas. Claro que, digamos, no creo que sea relevante el puntito rojo de la luz, y en realidad lo que hacemos es nos levantamos, nos acostamos a las 4 de la mañana, con tratar de cosas, digamos, uno, en medir el impacto de todas estas cosas, muchas veces hay cosas que no son tan relevantes, pero sí, somos muy, muy, muy sensibles y hasta un Kindle nos puede afectar. No era lo que estamos queriendo decir acá, no, nos referíamos a eso. Si el gurista está a las 2 de la mañana chateando o jugando a juegos en internet con amigos, allá hiper activado, no se va a dormir rápidamente. Eso queremos. ¿Sí, Juan, más o menos? Bien, bien, gracias. Díganme o pregúntenme yo, nada, quise pasear un poco por todas las cosas para llegar más o menos, me habían dicho, eh, 19 Eliana, 30 más o menos la presentación. Eliana Duarte dice que tiene algunas preguntas. Claro, Sí, así que podés participar, Eliana. Eliana, ¿nos escuchás? Sé qué le pasó. Ah, La está en leemos viaje. acá, Rosana. No había visto que la había puesto por acá. Tengo dos preguntas, dice. ¿Qué consecuencias a largo plazo podría tener cambiar mucho los horarios de sueño o trasnochar y recuperar al día siguiente? Esa es mm. una. Si querés, te leo una y después la otra o No, lee como... las dos y nos fijamos. Y el otro dice, ¿podría tener alguna consecuencia tomar algún medicamento para inducir el sueño a temprana edad, como por ejemplo melatonina? Bien, está buenazos. Cosas, la melatonina no induce el sueño, no es un hipnótico. La melatonina, el efecto hipnótico es bajo, lo que hace, baja un poquito la temperatura y capaz, pero en realidad la melatonina se consume en general, tiene que ver más con la regulación circadiana. La melatonina es la hormona de la noche, la melatonina empieza a aparecer para inducir todos los cambios corporales para prepararnos para la noche, y entre estas cosas ahí viene el sueño, pero el sueño no tiene que ver directamente con la melatonina. Es más, hay gente que tiene, por distintos tratamientos, le sacaron la glándula pineal, no se fabrica melatonina y duerme, mantiene el ritmo circadiano, si duerme y no tiene cero problema. Eh, pero la melatonina muchas veces de mala manera se lo propone como hipnótico, y eso. Pero entonces si salimos de la melatonina y otras medicaciones que tienen que ver para inducir el sueño, no he leído mucho, no conozco, no soy médico tampoco, entonces de la parte clínica no conozco tanto. Voy a dejar de compartir ahí, sí. eh, Capaz que cualquier cosa vuelvo a compartir. Eh, no he leído mucho, yo me imagino que el sueño inducido no es de igual calidad que el sueño espontáneo, pero seguro es mejor que nada. Digamos, si tenemos problemas para dormir, seguramente la medicación funcione. Claro que la medicación no tapa el problema de por qué no estás durmiendo bien, y en eso seguro consultar profesionales es bueno. En Uruguay tenemos el problema de que no hay medicina del sueño, no hay especialización en sueño, y la gente que conoce o trabaja esas cosas a veces se forma afuera, o a veces no hay mucha formación. Y nosotros estamos trabajando ahora como el grupo de investigación, cronobiología, en el hospital de clínica. Parte de lo que estamos trabajando es intentar incorporar estas cosas, por ejemplo, en la anamnesis de los pacientes. A veces no se les pregunta mucho por cómo están durmiendo. Y nosotros estamos trabajando un poco eso, de cómo incorporar al diagnóstico y tratamiento de muchas enfermedades que no necesariamente tienen que ver con el sueño, pero que el sueño es relevante. Por ejemplo, estamos trabajando con pacientes con lesiones cerebral, y en qué medida el sueño y la intervención sobre el sueño puede ayudarlos a la rehabilitación, recuperación y demás. Entonces, eso. Pero el sueño es importante, aunque sea a través de hipnóticos, seguramente es mejor, no lo he leído, pero si yo voy a comparar espontáneo con hipnótico, seguro eh, no es igual de bueno. Y tenés el problema de que si el sueño, la dificultad del sueño tiene que ver con estrés, ansiedad y otras cosas, estás tapando un agujero, un problema ahí con medicación cuando pasa por otro lado. Pero nada, en Uruguay no hay mucha especialización, ahí los psiquiatras a veces trabajan un poco, los neurólogos a veces trabajan un poco, pero el sueño en sí no hay formación específica, y es un debe que tiene el país.
Y la anterior, ya me olvidé. La primera que era. Tenía que ver con los cambios de horarios del sueño, pero ¿para qué te lo Ah, leo? sí. No, no, me acordé, me acordé. A ver, ¿Sí? Ah, se sabe, y hay una medida, nosotros trabajamos con ella, no les conté mucho, pero hay una medida que se llama regularidad del sueño. Se sabe que las personas con mayor regularidad en el sueño, es decir, que si lo miro en el mes, todos los pedacitos de sueño caen más o menos al mismo momento y la misma duración, tienen mejor estado físico, mejor salud mental y mejor en muchas cosas. Entonces, la irregularidad trae problemas. Con todas estas cosas, muchas de estas investigaciones son más, eh, eh, comparo entre sujetos, ¿no? Eh, entonces, tienen el problema de que no son experimentos, pero también hacer experimentos con seres humanos es difícil. Hay pocas investigaciones longitudinales. ¿Qué pasa con eso sostenido en el tiempo? Y lo otro que preguntaba también era más de si se puede recuperar. Yo he visto muchas investigaciones que dicen, bueno, si dormís un poco de menos en el día de semana y en el fin de semana, globalmente termina siendo adecuado. O, por ejemplo, sueño en la noche y sueño durante el día. Hay un investigador, eh, creo que es de Corea del Sur, ahora no me acuerdo, que trabaja mucho en adolescentes y trabaja el tema de las siestas y el rendimiento cognitivo, y lo que hace es pone a gurises a dormir 8 horas en la noche, o 4 horas en la noche y 4 horas en el día. Cuando mira el rendimiento cognitivo, está muy bien, es parejo, no hay mucha diferencia. Quiere decir que durmiendo lo suficiente, no importa cómo lo distribuyes, está bien. El problema es que en general ellos lo hacen en el laboratorio, pero un gurí 4 horas durante el día, y ese sueño no va a conseguir 4 horas, va a estar alterado, va a estar complicado con otras cosas, entonces es difícil que puedas lograr eso. Entonces, lo que se ha visto es, lo mejor es tener el sueño suficiente y de la cantidad suficiente y la calidad suficiente en la noche, que es el momento mejor. ¿Lo podemos compensar durmiendo durante el día? Sí, en general es difícil, no funciona tan bien. ¿Lo podemos compensar durmiendo más en los fines de semana? Sí, también, pero lo mejor es tener el sueño suficiente y sostenido todos los días. Y se ha visto, por eso, en general uno puede medirlo, qué te pasa al otro día, cómo estás al otro día. Hay mucha investigación también ahora, no sé si, no, dos cosas. Una, se han visto mucho de cómo la flora intestinal y todo el microbioma, la microbiota, perdón, tiene que ver con las enfermedades neurodegenerativas. Por eso hay mucha investigación por ese lado, está buenísimo. Por otro lado, hay mucha investigación también en cómo el sueño. El sueño insuficiente, la irregularidad en el sueño, la falta de sueño a largo plazo, por supuesto que en los jóvenes, niños y adolescentes tiene que ver con el desarrollo, eh, por ejemplo, con el tamaño corporal, digamos, la hormona de crecimiento se libera cuando estamos durmiendo. Entonces, si no dormimos suficiente, la talla se complica, pero también todo el desarrollo del sistema nervioso es fundamental. En los niños, en los recién nacidos, los primeros años de vida, el sueño REM, por ejemplo, es hiper importante para el desarrollo de todas las conexiones, toda la producción de conexiones y la poda sináptica. El REM ahí es re importante, el sueño es fundamental para el desarrollo, pero a lo largo de la vida el sueño es fundamental y la falta de sueño es un factor de riesgo de los más importantes, los más significativos para el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas. Y hay varias investigaciones de los últimos años que muestran de que durante el sueño una de las cosas más importantes que pasa es que se limpia el tejido nervioso. El tejido limpio, el tejido nervioso lo que hace es, hay una cosa que se llama el sistema linfático, que es la sangre pasando por el tejido nervioso y después siendo retirada por la linfa, aumenta el espacio a nivel del tejido nervioso durante el sueño, si no me equivoco, no REM, eso tiene que revisarlo, estoy tirando ahora de memoria, si no me equivoco, aumenta el espacio, todo el líquido, el espacio entre las células, circula mucho más líquido, se remueven mucho más desechos durante el sueño, y se ha visto que el sueño y todos esos procesos correlacionan muy bien con cuanto mejor el sueño, cuanto mejor esos procesos, menor acumulación de beta-amiloides y las proteínas tau. Entonces, hay una relación como muy clara y mecanística entre la mala salud de sueño y a largo plazo acumulación de sustancias y lo siguiente que es enfermedades neurodegenerativas. Y en eso hay mucha investigación también, está buenísimo. Por acá, Analía, no sé si quieres hacer la pregunta. Mencionaste que el sueño mejora la salud física. ¿Podría causar problemas físicos a lo largo plazo la falta de horas de sueño, tipo, ictus o ACV? Ah, vamos a separar.
lo que recién estaba hablando es si seguro el sueño para el sistema nervioso es fundamental, desarrollo del sistema nervioso, mantenimiento del sistema nervioso y a largo plazo salud, salud importante. Ah, me olvidé. Hay una compañera acá que trabaja en mi facultad de psicología, se llama Valentina Paz, que también es integrante del grupo de cronología, yo la nombré ahora en la foto. Ella ha hecho varios trabajos con esto, ella trabaja sobre todo más con salud mental, digamos, depresión, ansiedad y sueño, pero tiene un trabajo que fue a hacer a Estados Unidos, perdón, a Inglaterra, muy bueno, que muestra cómo el sueño y las siestas se relacionan directamente con la salud cerebral. Y hay distintas medidas de la salud del tejido nervioso y hay una asociación bien clara. Para el cuerpo y demás, dos cosas. Una es, el sueño, no dormimos, el sueño no es para descansar el cuerpo ni nada por el estilo, digamos. No, si estamos cansados, y la actividad física no correlaciona con la duración del sueño. El sueño es para, y estrictamente para el sistema nervioso. Esa es la función. Ahora durante el sueño, yo les decía, sí por ejemplo, sobre todo durante el desarrollo, se fabrican hormonas y se liberan hormonas de crecimiento, por ejemplo. Entonces, el crecimiento en parte depende del sueño, pero no por el lado no por el lado porque el cuerpo se recupere durante el sueño, eso no es lo que pasa. El sueño es importante para el estado corporal, digamos, para el desarrollo y todo lo demás. Y yo lo que insistí del sueño es que tanto el sueño como la actividad física, perdón, tanto la luz como la actividad física son importantes para el sueño. Del Mm. sueño para la actividad física, sí hay algunas asociaciones de que la buena calidad de sueño, el sueño adecuado, ayuda a la actividad física. También hay toda una parte, ahora tenemos un trabajo que estamos para publicar, todavía no pudimos, que es cómo el sueño influye en deportistas y en el rendimiento deportivo, pero no sobre todo por la parte física, sino también por la parte más de todo lo que tiene que ver con planificación, ubicación, invocarle, hacer pases y todo lo que es más como lo cognitivo vinculado al deporte. Eso nos parece re importante. Y lo otro que hay mucho, si eso se sabe, es que el sueño tiene que ver con, por un lado, los accidentes. Entonces hay más cantidad de lesiones en las personas que duermen poco, porque claro, estás más torpe y te equivocas más. Y después el sueño también es importante por todos estos procesos que tienen que ver con la recuperación y menos tiempo de recuperación de las lesiones cuando dormís bien. Otra parte, yo estoy apabullando con cosas que venimos haciendo, pero ahora en el hospital de clínicas y demás hay mucha investigación que muestra que el cuidado del sueño de los pacientes ayuda a los tiempos de estadía de los pacientes. Cuanto mejor es el sueño de los pacientes, mejor el clima y hay mucha ahora preocupación por mantener poco ruido, cuidar la iluminación de los pacientes para disminuir los tiempos de estadía adentro de CTI y demás, de personas, pero también de los recién nacidos, y intentar cuidar todo lo que tiene que ver con la salud del sueño y circadiana adentro del entorno hospitalario para mejorar la atención. Digamos. Hay como en esta sociedad donde cada vez tenemos más enfermedades de lo que se llama estilo de vida y enfermedades también no transmisibles, digamos, el sueño pasa a ser como un factor re importante a cuidar, a atender, a vigilar. Sí, Súper interesante. Yo podría pasar, no sé hasta qué hora. nada, como cosas, Hasta que te dé charlar un poco sueño. más. El problema es que sufro de insomnio. Claro, es horrible eso. Pero nada, cosas. Después eso, si quieren, esto va a quedar grabado, pero en principio les puedo pasar las diapos, pero ahí yo les dejé varios enlaces de lugares donde nosotros hemos ido intentando juntar y dejar materiales sobre todas estas cosas para seguir trabajando y un poco están contadas las cosas que venimos investigando y eso. Estaba pensando también, ¿no? Bueno, en mi caso que trabajo en el nocturno y los estudiantes que van al nocturno, ¿no? Que también después de tener una jornada de trabajo, muchos de ellos larga, continúan estudiando, llegan tarde a su casa, a veces te pasa eso que te pasas de rosca y te cuesta Ujú. bajar un poco, que estés muerta, que estés cansada y dormiste 4 horas, pero no podés porque quedaste como sobregirada. Es complejo. A mí me pasa que yo duermo 4 o 5 horas por día, pero tengo que meter la siesta. No puedo. 2 días aguanto. El tercer día, si no duermo siesta, realmente estoy eh, arruinada. Es así. Eh, y ahí compenso 2 horitas, hora y media, y llego a 6, 7. Pero es Sí, sí, complejo. sí. Sí, nosotros estamos
venimos como estas cosas, como tratando más como de medir, caracterizar, ver, saber qué cosas están influyendo. Otra cosa que venimos trabajando y nos interesa mucho es toda la parte de alimentación, porque va muy de la mano, digamos, si no tenés horarios para dormir, seguramente tampoco tenés muchos buenos horarios para comer, o qué comés, dónde ¿Qué comés. comes? No, ¿Qué Claro, y todo si tomás? yo eso, soy sola, imagínate que no tengo que encargarme de nadie más que de mí, entonces es complejo. sí, 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 todas esas cosas nos parecen. Ahora armamos un laboratorio nuevo acá en Facultad de Biología, Biología, Tiempo y Sociedad, yo les decía, porque es eso, digamos, ponerle el tiempo a todas las cosas, incluso el tiempo que le dedicamos, no solo el tiempo en cuándo lo hacemos, sino el tiempo que le dedicamos. Hay muchas Ujú. veces correlaciones muy buenas y muy fuertes entre cuánto tiempo le dedicas a la comida. Los nutricionistas, por ejemplo, se fijan en otras cosas, eso, no solo que comes, sino cuánto tiempo le dedicas, cuánto tiempo estás ahí, como un momento para eso y con estado de salud después general. Y esa cosa que Muchas cosas mencionabas, divertidas. ¿no? De también en esta sociedad y cómo estamos y tratando de cumplir y reunión acá y sumar allá, ¿no? Y le hice el otro y siempre presente el café independientemente de la hora. Entonces también esto, altas dosis de café y el mate como para mantenernos y después, claro, ese descanso reparador se ve afectado y esto es una bola de nieve. Sí, sí. eh, en, no me olvidé decirlo, capaz que los conocen, en Facultad de Medicina hay otro grupo que investiga estas cosas, que es el Laboratorio de Sueño, se llama el Laboratorio de Neurobiología del Sueño, y ellos trabajan sobre todo con modelos animales, trabajan con ratas y con gatos, pero también está empezando a investigar en seres humanos, y ellos tienen modelos que intentan estudiar todas estas sustancias y un poco todos los mecanismos que tienen que ver con el sueño, pero utilizando estos modelos, y también es un grupo muy interesante, no me di cuenta de ponerlo acá, como para echar estas cosas. Pero seguro varios de estos temas son, a ver, relevantes para la salud de los chiquilines, seguro, pero son temas que como profe de biología podemos retomar y tratar de trabajar con ellos, seguro son interesantes. Yo, las veces que siempre me han invitado a trabajar con chiquilines en el liceo, todas estas cosas, es bien claro cómo se ven reflejados en esto de las presiones que hay alrededor y en esto de el tiempo finito. Como sociedad en general no privilegiamos el sueño, no nos olvidamos, en tanto no es algo activo y perdemos la conciencia durante el sueño, no nos acordamos qué pasa, nos pensamos que no pasa nada importante. Y entonces, como sociedad, tenemos que empezar como a valorar que el sueño, aunque no producimos desde el punto de vista capitalista, es muy importante para el bienestar, para el estado de ánimo, para la salud y para todo, y que hay que cuidarlo. Y en este compromiso entre lo que hacemos en general, si tenemos muchas cosas en el día, lo que hacemos es recortamos en el sueño, es la actividad que en general tendemos a recortar para privilegiar otras y ta. Entonces, un poco lo que venimos como grupo intentando poner sobre la mesa, nada, que es un problema no cuidar esto. Sí, está visto como perder el tiempo a veces dormir determinada cantidad de horas. A mí me cuestiona lo de la siesta y la verdad no lo permito, pero es como que perdés 2 horas de tu vida durmiendo la Ujú. siesta y no, porque el cuerpo lo necesita, por algo ¿no? Lo tiene que hacer. Y yo les Pero es decía eso. de este investigador en Brasil, porque él tiene una campaña, Siddhartha Ribeiro, de incorporar espacios de descanso dentro de las escuelas, para que los chiquilines, si se sienten cansados, si no durmieron suficiente, puedan dormir. El tipo tiene investigaciones que muestra de que si no dormís, el aprendizaje no ocurre. A largo plazo después no pasa si no tenés sueño suficiente, porque todos estos procesos ocurren durante el sueño. Pero claro, anda a decirle a un padre que vas a dejar que el gurí, en vez de estar en clase, esté durmiendo. No creo que tampoco lo lleven, porque durante el sueño no está pasando, no está Peor si es un aprendiendo. colegio pago, claro. No, pero los Entonces, colegios pagos es peor porque además te plantean acá, yo te estoy hablando de Rivera, los colegios pagos, cuando le preguntas, bueno, ¿y si el niño, el bebé, el niño de 2 años, tiene que dormir? Ah, madre, el niño no viene a dormir, viene a aprender. O sea, me parece que estamos lejos de verle la importancia que tiene, sí, ujú, para la salud en general y para los ujú. aprendizajes.
Sí, nosotros en esto de los tiempos, los horarios, claro, muchas de las cosas que estamos diciendo nosotros, o evidenciando nosotros, van en contra de este discurso de aumentar el tiempo pedagógico, digamos. Nosotros queremos que estén más tiempo dentro de las instituciones y en general que estén atentos, despiertos, vigilantes adentro de las instituciones y nada, entran en conflicto y por eso el título era ese un poco del conflicto, digamos. Sí, hay como distintos intereses y a veces privilegiamos el que esté en un entorno seguramente o supuestamente seguro frente a que estén en otros lugares y se supone que están con un profe que van a estar aprendiendo. Entonces, nada, en todo este conflicto, digamos, nosotros queremos insistir en esta parte más como de cuidar y atender a los jóvenes, entender que no es porque son vagos o porque se quedan hasta tarde, también tiene que ver con su biología y bueno, cómo podemos intentar incluir también esto del sueño y la salud circadiana y el sueño de los jóvenes en la ecuación para, para pensarlo como sociedad a largo plazo también. Claro. Si bien acá hay una cuestión que hay que ver con autoridades, porque cada vez, como tú decías, nuestros turnos, el turno de la mañana comienza más temprano para compactar y que esa institución deje libre bancos. Y de qué manera eso también puede estar incidiendo en esos números que vemos después a la hora de analizar, ¿no? Porque yo lo escuchaba a Hernán Aldana, que es un argentino que también siempre marcaba el tema de qué hacer en la mañana y que es, decía, es una barbaridad empezar tan temprano con gurises que necesitan dormir, tener Sí, cubiertas sus horas de sueño, ¿no? sí. Y nada, yo me, me quedan unos minutos que me voy a tener que ir, pero como cosas nosotros venimos trabajando estas cosas, ahora estamos un poco, hace un tiempo que no estamos haciendo investigaciones, tenemos también el debe investigar a los profesores y cómo es el sueño de los profes, que seguramente parte de estas cosas también están ahí metidos. Eh, Nada, después seguimos en contacto, nos escriben y bichamos. Nosotros seguramente vayamos a seguir investigaciones. Yo me gustaría, o parte de lo que tenemos planeado el año que viene, es empezar a tratar de, la idea es esta, no es tan así, pero es eso, queremos medir el cerebro de los chiquilines y mostrar y ver cómo está ese cerebro temprano en la mañana, que es un poco lo que decías, Rosana, tú. Ujú. Y lo que nosotros vemos en rendimiento y lo que vemos más como en reportes de los chiquilines, queremos ponerlo en medidas y yo creo que ese cerebro va a estar dormido temprano en la mañana. Y entonces ese cerebro dormido seguro no va a estar atento y no va a rendir y tenemos problemas. Entonces estamos en facultad, conseguimos comprar un equipo de electroencefalografía. Nuestra idea el año que viene es empezar a ver estos chiquilines temprano en la mañana como todavía no, vino el cuerpo, pero no vino su mente todavía a la clase. Fotografiar esos cerebros. Y entonces es parte de las cosas que tenemos por delante. Nada, vuelvo a decirles, nada, eso. Gracias por la invitación, contarles todas estas cosas y que, nada, vamos a seguir investigando. Nos contactan si quieren saber estas cosas. Seguramente alguna vez les molestaremos para entrar en sus clases o a tomar datos o a contarles Medir a los nuestros chiquilinos a ustedes estas cerebros. cosas. Sí, nada, digamos, nosotros hacemos investigación, nos interesa investigar, pero por supuesto nos interesa contar todas estas cosas e intentar que se sepa más y se tome conciencia más de todos estos temas, me parece re importante. Sin duda, además, bueno, fue todo muy claro y cuando empezás, todo tiene que ver con todo, empezás ¿no? Acá la compañera Natalia dice que en la UTU de Flor de Maroñas, y creo que en varias UTUs, empiezan a las 7 de la mañana, que Sí, sí, sí. no es sano para nadie, ¿no? No. No, y es de noche. Sí. Claro, ya ahí hay otro tema, ¿no? Ujú. Ujú. Lo mismo las salidas. Bueno, ni hablar cuando hablamos de estudiar en un nocturno, ¿no? Pero bueno, es complejo, la verdad. Sí, nosotros no Hay que planteamos repensar en todo ningún ese momento tema. que sea sencillo estas cosas. Sí, Y sí, lo que ¿no? queremos es introducir más variables, si se quiere, al problema, digamos.
Sí, sí, se entiende que es Sí, algo claro. complejo, pero también hay determinados espacios que se tienen que usar porque ese que va al nocturno, ponerle trabaja y tiene interés. Yo también pensaba en toda la gente que trabaja durante la noche y que tiene la necesidad, a veces se hacen turnos, guardias, de cambiar, en función, también relacionado a la pregunta que te hizo Eliana, ¿no? Tener que cambiar sus ritmos y cómo eso incide en esas personas. Mm. Sí, los turnos rotativos y si no, el que trabaja toda la vida de noche, haciendo trabajos de sereno o similares, que bueno, que es así su vida, ¿no? Sí, yo ahora estoy arrancando un proyecto de investigación medio grande que es con enfermeras. Claro, Eh, también. es eso, en general tienen horarios rotativos o horarios nocturnos, trabajan los fines de semana, trabajan los Mm. Sí, feriados, sí. todo eso. Sí, es también un poco ver cómo funciona todo eso. La seguridad, la salud, bueno, la educación, ahí tenés como un montón de público. Bien, por acá viste que agradecen, que fuiste muy claro, que se repita, sí, me parece que Compartir los resultados de las investigaciones cuando Sí, estén. claro, nos Vamos, avisan, obviamente vamos a nos seguir en invitan. contacto. Claro que sí. Bueno, muy bien, si alguien más quiere plantear algo y si no, bueno, le vamos a agradecer a Ignacio y a despedirlo. Y bueno, en estos días subir el material al canal y bueno, capaz que si nos pueden mandar la presentación por Sí, si es claro. PDF o lo que sea, el correo de la asociación, ya también lo podemos compartir con todos y con todas. Dale, buenas. bien. Bien. Muchísimas gracias, Ignacio. No, Realmente ustedes. muy claro y súper disfrutable. No nos dio Bien. sueño, ¿viste? No bostezamos nada. Bien. Bueno, Nada, seguimos en contacto. Muchas gracias por la invitación. Gracias a bueno, vos. chao, Chau, chao, chau. gracias. Chao. Gracias. Gracias.